Capítulo 4. La paja en el ojo ajeno, la imparcialidad y la vida examinada. En el Eutifrón de Platón, Sócrates se encuentra con la persona que da nombre a ese diálogo a las puertas del tribunal ante la que él mismo ha estado respondiendo de la acusación de ser un corruptor de la juventud. Que lleva a Eutifrón ante ese tribunal. Según explica, está interponiendo una acción judicial contra su propio padre por el asesinato de un trabajador inmigrante que servía en su hacienda. En la antigua Atenas, no existía la figura de la fiscalía pública. Todas las acusaciones eran presentadas por individuos privados, y si una persona asesinada carecía de parientes más o menos próximos, su crimen quedaba normalmente sin vengar. Sócrates le pregunta si no teme cometer una ofensa contra los dioses acusando a su propio padre. Pero Eutifrón declara que él sabe perfectamente lo que es pío y lo que es impío. Animado por Sócrates a hacernos partícipes de ese valioso conocimiento, él responde anteponiéndose a sí mismo: lo pío es lo que ahora yo hago. Sin embargo, cuanto más lo va interrogando Sócrates, más nos damos cuenta de que Eutifrón ha reflexionado muy poco en realidad acerca del concepto mismo con el que pretende defender sus acciones. Pronto se queda atrapado en una maraña de contradicciones y el lector enseguida tiene la sensación de que la base de su decisión es muy poco firme. Lax y Nicias fueron dos de los generales más renombrados del ejército griego. Ambos eran célebres por su habilidad y su valentía en combate. Pero cuando en Lax Sócrates les pregunta acerca de lo que es la valentía, ninguno de ellos sabe responder mejor que Eutifrón. No han pensado a fondo las cosas y no son capaces ni siquiera de distinguir congruentemente entre el verdadero valor y la impetuosidad imprudente. Terminan admitiendo que la auténtica valentía exige que se sepa bien cuáles son las cosas por las que vale la pena luchar y cuáles son aquellas por las que es absurdo hacerlo. Pero ese conocimiento parece estar notablemente ausente de la concepción que ellos mismos manejan de su propia profesión. ¿Tiene importancia todo esto? Bien, el lector sabe sobradamente que, unos años después de la dramática fecha de aquella conversación con Sócrates, Atenas se vio envuelta en uno de sus mayores desastres militares, la expedición a Sicilia durante la Guerra del Peloponeso, un fracaso en el que el incapaz liderazgo de Nicias fue un factor clave. Las personas suelen tomar decisiones descuidadamente, sin una deliberación y un autoexamen suficientes. No separan y ordenan las cosas de forma coherente y concienzuda, preguntándose qué pretenden conseguir realmente y qué valores y principios aspiran a representar. Como consecuencia, sus decisiones suelen estar distorsionadas por una experiencia limitada, por la tradición y las presiones sociales, por el miedo y, como bien muestra el caso de Eutifrón, por el interés propio y por la tendencia a la autoprotección. Puede que Eutifrón tuviera motivos justificados para acusar a su padre. A fin de cuentas, el asesinado no tenía pariente alguno que pudiera presentar esa acusación en su nombre, pero hay algo alarmante en la ferviente arrogancia con la que se precipita a emprender esa acción, sin dejarse disuadir ni siquiera por la posibilidad de que con ello haga que ejecuten a su propio progenitor. Llega incluso a definir la piedad simplemente como aquello que él está haciendo en aquel momento, excluyendo así todo autoexamen significativo de sus acciones. La incoherencia es un problema para la toma de decisiones incluso cuando obedece simplemente a un pensamiento descuidado e incompleto. Sócrates creía que una democracia no podía obrar responsablemente sin comprometerse con la vida examinada, es decir, con la deliberación que implica un esfuerzo sincero por alcanzar una visión coherente de las cuestiones políticas más importantes. Su queja se nos hace más presente aún si tenemos en cuenta que todos los cargos del gobierno ateniense se cubrían por sorteo, con la única excepción del puesto de general, y en Lax se nos muestra que ni siquiera las pocas personas seleccionadas expresamente para tan técnica tarea sabían explicar bien sus metas y sus valores. Pero, como el Eutifrón pone de relieve, la incoherencia suele ir de la mano de algo peor que la dejadez, que es la arrogancia y el deseo narcisista de proteger al yo de las críticas y de las justas demandas de los demás. Las personas tienden a justificarse a sí mismas poniéndose como casos especiales, eximiéndose de la crítica que tan fácilmente sale de sus bocas cuando se fijan en lo que hacen otros individuos. La versión del socratismo que inspira buena parte de la ética cristiana se centra en esa forma de incongruencia egoísta: ¿cómo es que ves la paja en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga en el tuyo? O ¿cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo, estando la viga en el tuyo? Mateo 7, 3-4. Criticar a otros por algo de lo que también peca uno mismo, qué defecto humano tan extendido. El Evangelio nos dice aquí que las personas tienen una marcada inclinación a la autoceguera, y a blindar sus propios defectos frente a la crítica. ¿Por qué? Por egoísmo. Por arrogancia. Por miedo. Quizá por todo ello a la vez. En cualquier caso, la incoherencia parece mucho peor que el mero descuido con el que se conducían Lax y Nicias, pues implica una parcialidad, una disposición a apuntar con el dedo acusador a los demás, negándose al mismo tiempo a ser objeto de una crítica similar. Immanuel Kant convirtió este problema en piedra angular de su pensamiento ético.
A su juicio, influido tanto por Sócrates como por la ética cristiana, necesitamos un autoexamen filosófico, no porque seamos estúpidos o porque carezcamos de ideas éticas básicamente buenas, sino porque cada uno de nosotros tiene una propensión egoísta a la crítica fácil a los demás y a eximirnos a nosotros mismos del cumplimiento de principios por los que sí juzgamos a otras personas. Por lo tanto, un buen modo de ponernos a prueba es preguntándonos si el fundamento de nuestra acción sería recomendable como ley de aplicación universal para todo el mundo. Cuando sometemos nuestros principios a esa prueba, descubrimos toda una variedad de contradicciones. La persona que decide incumplir una promesa no ha pensado en cómo sería el mundo si todos rompiéramos nuestras promesas. Este no tardaría en convertirse en un lugar en el que la institución misma de la promesa dejaría de existir. En un mundo así, desaparecería la ventaja que esa persona espera conseguir con el incumplimiento de su promesa, por lo que la intención que la ha guiado a obrar así es contraproducente. De la misma forma, la persona que decide no dar nada para aliviar la miseria de otras no repara realmente en cómo sería el mundo si la idea de la filantropía dejase de guiar la conducta de la gente. Este caso no funciona exactamente igual que el del incumplimiento de las promesas, porque el mundo resultante sí podría existir y la persona que viviera en él podría seguir haciendo lo que se propone hacer, negar su ayuda a los demás. Pero, muy probablemente, ese no sería un mundo muy del agrado de esa misma persona, ya que, en él, no podría esperar ayuda de nadie si la necesitara. Ambos casos suponen, pues, ejemplos del clásico problema del free rider, o polizón, que se produce cuando las personas se aprovechan de un sistema al que no aportan su parte correspondiente. Esta clase de incoherencia es algo distinta de la descrita en el Evangelio, pero tiene un aire parecido. Una persona egoísta, preocupada solo por sí misma, se exime de cumplir reglas que sí son de aplicación para otras y que, de hecho, esa persona aplica a las demás. La raíz de ambos tipos de incongruencia parece asimismo similar y hay que buscarla en el hecho de que el individuo no trate a los demás como si fueran plenamente iguales a él y desee usarlos para sus propios fines. Los intérpretes de Kant tienen planteadas aún muchas preguntas sobre cómo encajar la fórmula de la ley universal, del filósofo alemán con su fórmula de la humanidad, que nos anima a tratar la condición humana, la nuestra y la de los demás, como un fin en sí misma y nunca como un medio para otro fin. Pero a un nivel intuitivo general, la conexión entre ambas resulta obvia. El problema de la persona cuyo principio no puede superar la prueba de la ley universal es que está usando a otras para sus propios fines en lugar de tratarlas como fines en sí mismas, en otras palabras, como personas de igual dignidad a la suya, cuyos objetivos y fines deben respetarse por ser de igual importancia que los suyos propios. Las está manipulando. Y a ese uso instrumental de otras personas se opone precisamente el Evangelio, concretamente, a que proclamemos los vicios del prójimo, aplicándole las normas generales de lo que se entiende por virtud y por vicio, mientras nos esculpamos a nosotros mismos al no aplicarnos esas mismas normas. Incoherencia y autoblindaje, al hablar de libertad religiosa. Sócrates identificó un problema que está muy extendido en los asuntos humanos, el del pensamiento incoherente y no examinado. Kant y el Evangelio se centran en una parte más restringida de ese problema general, una parte que también podemos ver en algunos de los diálogos de Sócrates, en el mantenido con Eutifrón, en particular, pero a la que no atribuye un papel central en su teorización al respecto. La falta de coherencia a la que aluden los escritos kantianos y cristianos no es un simple defecto intelectual, es un profundo fallo ético. De hecho, podríamos incluso considerarlo el defecto ético más básico y profundo de todos, la incapacidad de reconocer la realidad de los demás en pie de igualdad con la nuestra. Ese defecto aflora en múltiples ámbitos de la vida, pero no cabe duda de que tiene una gran tendencia a manifestarse en asuntos relacionados con la religión. La religión ocupa un lugar central en la concepción que las personas tienen de sí mismas. De ahí que la tendencia denunciada en el Evangelio, a acusar a otras personas de defectos de los que nosotros mismos o nuestro grupo somos los primeros culpables, se dé con mayor probabilidad en este terreno que en otros. Ese fue uno de los mensajes más claros de Jesús. Él mismo acusaba a menudo a los fariseos de practicar esa clase de hipocresía. Y el eco de la acusación de hipocresía interesada resuena por toda la tradición judía de la que el propio Jesús surgió. No hay queja más común en el Antiguo Testamento que la denuncia de las personas que se eximen a sí mismas de cumplir con los requerimientos que tan fervientemente imponen a otras. Y la tendencia humana denunciada por Kant, y relacionada con la anterior, a inventar reglas y principios que jamás podrían superar la prueba de la coherencia reflexiva, reglas que funcionan como mecanismos encubiertos para usar a otras personas como simples medios, es tan habitual en los asuntos relacionados con la religión que prácticamente huelgan los ejemplos. De hecho, como ya hemos visto, este tema fue uno de los más destacados entre los primeros teóricos de la libertad de conciencia. Ustedes dicen practicar la libertad de conciencia, escribió Roger Williams a los gobernadores de Massachusetts y Connecticut, pero, por desgracia, lo único que pretenden es quedarse al gran Dios para ustedes solos. Consideremos un ejemplo sobre el que escribió John Locke, la norma que ilegalizaba sumergir el cuerpo entero en agua para celebrar un bautismo, pero que permitía que cualquiera se sumergiera en agua por otros motivos, de salud o por diversión, por ejemplo.
Y consideremos también el ejemplo similar juzgado en el caso Lukumi, el de una norma que prohibía el sacrificio ritual de animales, pero permitía que continuaran sacrificándose muchos más en la industria de la alimentación. Tanto la primera como la segunda normas vulneraban claramente la moral del Evangelio, pues venían a decir que algo está mal cuando se hace tal y como otros lo hacen, pero, simultáneamente, tenían mucho cuidado de preservar nuestro espacio para que siguiéramos haciendo eso mismo a nuestra manera. Desde luego, siempre habría existido la posibilidad de demostrar la existencia de alguna diferencia relevante entre lo que hacía la mayoría y lo que la minoría quería hacer, pero ni LAC ni el Tribunal Supremo hallaron escapatoria alguna para la hipocresía de la mayoría en ninguno de los dos casos. Ambas normas infringían, también, el principio kantiano de la ley universal. Sus proponentes adoptaron una máxima, que la gente deje de sumergirse en agua. O, que la gente deje de matar animales. Que la mayoría no estaba dispuesta a aplicarse a sí misma. Lo que Kant venía a decir era que esos no solo son argumentos malos, sino que suponen formas de egoísmo sumamente cuestionables. Lo que nos están diciendo en el fondo es, soy especial, estoy por encima de otros y puedo usarles como me plazca. La gente construía y aplicaba esa clase de argumentos autointeresados en tiempos de LAC, la gente continúa construyéndolos y aplicándolos hoy en día, como mostraba el caso sentenciado por Scalia. Cuando el miedo se dispara, es mucho más probable aún que tales argumentos se fabriquen y se acepten, si la mayoría, en tiempos de LAC, sentía un temor real hacia los baptistas antinomistas, los ciudadanos de Jaya Elie, en el caso de Scalia, veían la religión de la santería como algo foráneo y temible. A continuación, veremos lo generalizados que están los argumentos de esta clase en los debates actuales en torno al Islam, y a las nuevas minorías religiosas en general. El burka actualmente ya ha sido prohibido en 3 países europeos, Francia, Bélgica e Italia. En otros estados, como España, Holanda y Gran Bretaña, su potencial prohibición cuenta con un apoyo significativo. Aunque ese no ha sido, todavía, el foco del debate en Estados Unidos, plantea una serie de cuestiones que son fácilmente transferibles a casos de este país, como los suscitados por diversas propuestas legislativas dirigidas a prohibir la aplicación de las sharia o la construcción de mezquitas. Centrémonos, pues, en el burque, ya que los argumentos expuestos en ese debate pueden ser útiles para otros casos. El burque es una prenda poco frecuente, una proporción muy reducida de las musulmanas, incluso de las practicantes, lo llevan, y muchos estudiosos y líderes del Islam sostienen que no hay norma islámica alguna que preceptúe su uso. De hecho, un buen número de ellos piensan que esta religión ni siquiera obliga a las mujeres a llevar el pañuelo con el que muchas se cubren el cabello. Pero lo cierto es que las mujeres que sí visten el burque suelen hacerlo porque entienden que es un precepto religioso y esa es la cuestión que debería ocuparnos aquí. Las religiones tienen normalmente múltiples subdivisiones internas y la libertad de conciencia protege la conciencia del individuo y no la de la mayoría del grupo al que se supone que pertenece ese individuo. Sería inapropiado, pues, decirle a un judío ortodoxo que no tiene nada de malo trabajar en sábado porque un elevado porcentaje de los judíos estadounidenses están dispuestos a hacerlo sin mayores problemas. Eso no es lo que importa para la protección de la conciencia, sino la propia interpretación de la religión que haga esa persona, aun cuando, como vimos en el capítulo 3, los valores del grupo constituyen a menudo una fuente útil de información para los tribunales a la hora de evaluar la sinceridad de las alegaciones de conciencia de una persona. 5 son los argumentos que se aducen con mayor frecuencia para prohibir el burque. Veremos ahora que los 5 se formulan de forma incoherente, favoreciendo tácitamente las prácticas de la mayoría y penalizando las de la minoría. No son compatibles, pues, con un principio de igual libertad para todos los ciudadanos. Tampoco son compatibles, por lo tanto, con la idea de la igualdad de respeto en materia de conciencia de la que emana ese primer principio. De hecho, todos son ejemplos de la tendencia a ver la paja en el ojo ajeno antes que la viga en el propio, pues todos tienen en el punto de mira situaciones presuntamente presentes en las comunidades musulmanas y no advierten su extendida presencia en la cultura mayoritaria. Estos 5 argumentos sirven para apartar de todo escrutinio crítico a las prácticas familiares o conocidas, solo las menos familiares o las más desconocidas son objeto de sospecha. Prohibir el burka por seguridad. El primer argumento esgrimido es el de la seguridad. Quienes lo propugnan dicen que, por razones de seguridad, las personas deben mostrar su rostro cuando se presentan en lugares públicos. Este es un argumento al que se alude con frecuencia para defender la prohibición del burke. En Holanda, por ejemplo, la ministra de Inmigración, Rita Verdon, declaró que la propuesta de prohibición de dicha prenda se justificaba por razones de orden público, seguridad y protección de la ciudadanía. Un segundo argumento, estrechamente relacionado con el anterior, es el de quienes aducen que la transparencia y la reciprocidad propias de las relaciones entre ciudadanos democráticos se ven impedidas cuando estos cubren parte de su rostro. Por ejemplo, el exministro de Exteriores británico, Jack Straw, opinó en 2006 que el burke era una amenaza para la armonía social. Las comunidades, comentó a la BBC, están unidas en parte por relaciones informales casuales entre extraños, personas capaces de reconocerse por la calle o entablar conversación,
por insustancial que ésta sea. Stroh insinuaba que esas relaciones no resultan posibles con la cara tapada. En fecha más reciente, Stroh, en calidad ya de ministro de Justicia del anterior gobierno laborista, se opuso firmemente a la ilegalización del burque alegando que ese no era un ámbito apropiado para el derecho penal, si bien continuaba requiriendo a las electoras de su circunscripción que tuvieran cita con él en su despacho de parlamentario que se quitaran cualquier velo facial que llevaran puesto antes de entrar. El problema de estos argumentos sobre la seguridad y la transparencia es que se aplican de manera incoherente. En Chicago, suele hacer mucho frío en invierno, como en muchas zonas de Europa. Cuando caminamos por la calle, vemos muchos sombreros calados tapando orejas y cejas, y bufandas que protegen la nariz y la boca, y nadie cree que exista problema alguno de transparencia o de seguridad por ello, ni se nos prohíbe a quienes vamos así de abrigados la entrada en edificios públicos como grandes almacenes, aeropuertos o bancos. Cuando hace sol y calor, muchos de nosotros también nos cubrimos para protegernos la piel con un efecto muy similar. Tengo abonos de temporada para ver los partidos de béisbol de los White Sox y mis asientos reciben el sol justo de frente hasta, más o menos, las 5 de la tarde. Cuando voy a ver un partido al mediodía en julio o agosto, llevo manga larga, de tejido ligero transparable, pantalones largos, del mismo material, una gorra de béisbol, y llevaría un sombrero con más alas si no fuera porque con él bloquearía la visión del terreno de juego a otros espectadores, y las gafas de sol más grandes que tengo. Y, a veces, siento incluso la necesidad de ponerme un fular para tapar la nariz y la boca, o, por lo menos, de colocarme las manos ahí para que no se me queme la cara. Además, muchos de los profesionales más valorados y en los que más confía la gente se tapan el rostro todo el año, cirujanos, dentistas, jugadores de fútbol americano, esquiadores y patinadores, por ejemplo. Los practicantes de deportes de invierno llevan normalmente una protección facial completa con aberturas únicamente para los ojos, muy parecida en ese sentido a un niqab. Hay profesionales que se tapan aún más que la portadora típica de un burque. Mi endodontólogo, el especialista dental que practica las tan temidas endodoncias, necesita una visión muy precisa de un espacio muy reducido, por lo que no solo lleva la máscara facial típica de todos los dentistas, sino, además, una especie de casco que le cubre por completo los ojos, que se vuelven así invisibles para el paciente y para las demás personas, con una especie de monóculo de gran aumento. Estoy segura de que los endodontólogos de Europa van equipados de forma parecida y estoy convencida de que nadie quiere que se quiten ese llamativo monóculo. Bastante desgracia es tener que reconstruirse una muela como para que, encima, la endodoncia la practique alguien que no puede verla bien. Si en semejante situación pudiera verle los ojos a ese dentista, no le confiaría mi boca ni por asomo. En general, pues, lo que inspira temor y desconfianza en Europa, y, hasta cierto punto, también en Estados Unidos, no es el hecho de que las personas se cubran más o menos el cuerpo, sino la manera específica en que se lo cubren las musulmanas. Alguien aducirá entonces que nuestra época es especial por la presencia del terrorismo y que, en la guerra contra el terror, es legítimo sospechar de las mujeres que llevan burque. Esta es una opinión muy extendida en Estados Unidos y, probablemente, en Europa también. Lo único que puedo decir es que, si yo fuera una terrorista con intención de actuar en Estados Unidos o Europa, y si no fuera estúpida, lo último que se me ocurriría llevar sería un burque, pues esa forma de vestir atraería numerosas sospechas y los criminales tratan normalmente de ahorrarse esa clase de atención, y si son mínimamente inteligentes, logran evitarla. Puede que, en Oriente Próximo y Medio, vestir un burque sí sea una estrategia inteligente para un terrorista. Sin embargo, es muy poco sensata en Estados Unidos o Europa. Si yo fuera una terrorista, creo que me vestiría como Martha Nussbaum en invierno, abrigo de Eddie Bauer hasta los pies, sombrero calado hasta las cejas, una capucha adicional para mayor protección contra el frío, amplias gafas de sol y un chal indio bien grueso alrededor de cuello y cara para taparme la nariz y la boca. Y, sin embargo, nunca nadie me ha pedido que me quite ninguna de esas prendas para entrar en unos grandes almacenes, en un edificio público o, ni siquiera, en un banco. En verano, repito, si fuera una terrorista con un mínimo de inteligencia, llevaría un sombrero de ala ancha y caída, y un caftán largo y holgado, y creo que iría también con un bolso Louis Vuitton muy amplio, de aquellos que insinúan que su portadora es una compradora empedernida. Eso es lo que haría una terrorista inteligente, que es la clase de terroristas de la que conviene que nos preocupemos. Incluso, por desagradable que resulte que las personas mayores que van en silla de ruedas sean sometidas a veces a registros y cacheos, los expertos defienden esa práctica invocando las estrategias probables que adoptarían unos terroristas inteligentes. ¿Cómo afrontar, entonces, la amenaza que puede entrañar cualquier persona que se vista ocultándose bajo un grueso ropaje? Los equipos de seguridad de las aerolíneas ya hacen mucho al respecto, recurriendo a detectores de metales, escáneres corporales, cacheos, etc. El estadio USS Geller de Chicago, donde juegan mis amados White Sox, inspecciona todos los bolsos y bolsas, aunque más con la intención de controlar la entrada de cervezas que la de explosivos, a fin de proteger los intereses de los vendedores del interior del recinto.
Las tiendas privadas u otras organizaciones que consideren que las vestimentas muy abultadas y de abrigo pueden constituir un riesgo demasiado elevado, de robo en sus establecimientos, de atentado terrorista o de ambas cosas, podrían instaurar una norma no discriminatoria que prohibiera, por ejemplo, los abrigos hasta los pies, podrían instalar incluso un escáner corporal a la entrada. Pero no lo hacen porque, supongo, prefieren no perder el favor de los clientes, aunque sea a costa de no aplicar ese margen extra de seguridad. Algunas escuelas públicas sí disponen de detectores de metales y practican inspecciones de diversos tipos, y parecen estar convencidas de que con ello aumentan la seguridad. Pero la amenaza que en ese caso son las pistolas y las navajas, y no los explosivos. Lo que quiero dejar claro, en cualquier caso, es la injusta discriminación inherente a la creencia de que el burque supone un riesgo singular para la seguridad. Las políticas de seguridad razonables, aquellas que se aplican de manera similar a casos similares, son totalmente correctas. Es razonable, por ejemplo, exigir a una musulmana que en su permiso de conducir o en su pasaporte figure una foto de su rostro completo. Siempre que se adopten las protecciones adecuadas para no ofender el pudor de la mujer durante la sesión fotográfica, esa imagen puede ser legalmente obligatoria sin que, en mi opinión, tal obligación resulte incompatible con la igualdad de libertad de todos los ciudadanos. Además, allegados míos me informan de que la mayoría de los islámicos contemporáneos están de acuerdo, una mujer puede y debe quitarse el niqab para una identificación visual si así se le solicita oficialmente. Por ello, estoy de acuerdo con una juez de Florida que ordenó a Sultana Freeman que se retirara el niqab para que le pudieran tomar un foto para su permiso de conducir, y que concluyó en su fallo judicial que el requisito de una foto del rostro completo de la persona, no supone una limitación inconstitucional del libre ejercicio de la religión. No es un caso fácil, porque la señora Freeman se ofreció a presentar muestras de ADN y huellas digitales para su identificación. Además, Florida tiene su propia versión estatal de la RFRA federal, por lo que el Estado debe demostrar un interés, de orden superior, para imponer una restricción sobre una religión. Al final, sin embargo, la juez adoptó una postura que podemos calificar de razonable, siempre y cuando, claro está, ese requisito se aplique de manera coherente y sistemática a todo el mundo. Algunas sectas cristianas también rechazaban las fotografías de los permisos de conducir porque las consideraban un ejercicio de idolatría prohibida, y a esos creyentes sí se les han concedido exenciones desde 2 vías judiciales federales de apelación y desde el Tribunal Supremo de un Estado. Estas incongruencias son preocupantes y cada Estado o instancia de apelación judicial federal debe esforzarse por confeccionar una política coherente e imparcial. Mientras tanto, la idea de que en esa foto debe enseñarse igualmente el cabello de la persona, una idea que ofende a un número mucho más elevado de mujeres, que cubren su pelo con un pañuelo, ha sido rechazada, correctamente, en mi opinión, por casi todos los distritos judiciales federales, que han entendido que los requisitos locales obligan a mostrar en las fotos identificativas el rostro hasta la línea del nacimiento del pelo en la frente y las sienes, pero no más allá. De todos modos, a estas alturas bien sabemos que la cara es un pésimo factor identificativo. En los puestos de control de inmigración, las tecnologías de reconocimiento ocular y de huellas digitales están reemplazando aceleradamente a las fotografías. Cuando el uso de estas tecnologías superiores se haga extensivo a los policías que están de patrulla o a las colas de seguridad de los aeropuertos, podremos prescindir de las fotos y, con ellas, de lo poco que queda del argumento que alega razones de seguridad para prohibir prendas como el burque. A veces hay quienes argumentan que si bien la prohibición del burque sería, inclusiva en exceso, pues se aplicaría a más casos de los necesarios al impedir el uso de esa vestimenta también a portadoras inofensivas de la misma, insuficientemente inclusiva. Por otro lado, al no prohibir muchas formas de vestir que los terroristas podrían utilizar, no deja de ser un ejemplo muy representativo de un atuendo verdaderamente peligroso, y que la aplicación de esa clase de perfiles identificativos es perfectamente legítima. Podemos, desde luego, debatir los datos empíricos reales y, de hecho, deberíamos hacerlo, pero, aún así, y dentro de lo razonable, creemos que los aeropuertos tienen derecho a aplicar algunos tipos de perfiles identificativos a la hora de decidir a quién inspeccionar a fondo y a quién no. Ahora bien, eso no es lo que se busca con la prohibición del burque. Con dicha prohibición no se pretenden implantar inspecciones o registros adicionales, sino ilegalizar directamente todo uso en público de una vestimenta que algunas creyentes sinceras consideran obligada por su religión. Ante la severidad de semejante limitación, el hecho de que la prohibición propuesta sea demasiado inclusiva, o demasiado poco, a efectos de las medidas de seguridad, es de la mayor relevancia. Consideremos un ejemplo análogo, la efímera ordenanza del Ayuntamiento de Chicago contra la reunión de bandas, que prohibía que los miembros de bandas callejeras de delincuentes merodearan por lugares públicos. Según esa norma, si un agente de policía llegaba, razonablemente, a la conclusión de que una persona que merodease por un espacio público, es decir, que permaneciera en aquel lugar, sin un propósito aparente, era un miembro de una banda delictiva, podía ordenar que tanto aquella persona como otras que merodearan por allí con ella se dispersasen.
Quienes no obedecieran al momento aquella orden de dispersión, infringían la ordenanza y podían ser arrestados. Supongamos, por ejemplo, que el azul y el negro son los colores asociados con una banda en particular. De hecho, así es como a menudo los agentes identifican a los potenciales miembros de bandas. Si un adolescente que vistiera de azul y negro estuviese charlando en un lugar público con un grupo de amigos, todos ellos podrían verse sujetos a lo establecido en la ordenanza y podrían acabar multados y encerrados en los calabozos de una comisaría. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional aquella norma por entender que infringía el principio del debido proceso legal, pues era intolerablemente vaga y constituía una restricción arbitraria de las libertades personales. La ordenanza tenía un carácter excesivamente inclusivo en determinados aspectos e insuficientemente inclusivo en otros, de manera bastante parecida a lo que ya hemos visto que sucedería con una prohibición del burque. Imponía una limitación indebida sobre una ingente cantidad de conductas inofensivas, como el vestir de azul y negro, y pasaba por alto otras muchas que sí son dañinas, como la actividad criminal colectiva de personas que tienen la suficiente inteligencia para soslayar los efectos de esa ordenanza, evitando uniformarse con determinados colores, por ejemplo. Como la potencial prohibición del burque, esta ordenanza también conducía a la aplicación de perfiles étnicos ciertamente objetables. Si Martha Nussbaum llevara un vestido azul con un bolso negro, ninguna gente repararía particularmente en ella. Solo los varones jóvenes, y, en especial, los varones jóvenes de minorías étnicas, atraerían la atención policial. La prohibición del burque se comporta algo mejor en cuanto al criterio de la vaguedad, pues es muy evidente que es legal y que es ilegal con arreglo a tal norma. En lo que no obtiene mejores resultados es en el apartado de la restricción arbitraria de la libertad personal. De hecho, probablemente los obtiene mucho peores, pues, a fin de cuentas, en el momento en que se aprobó aquella ordenanza de Chicago, existían ya pruebas bastante concluyentes de la correlación directa entre la presencia de una o más bandas merodeando por un lugar y el nivel de delincuencia que allí se registraba. Las propuestas de prohibición del burque, sin embargo, no están apoyadas por ninguna correlación parecida entre la presencia de musulmanas en un lugar público y la delincuencia en él registrada. Si a ello le añadimos que la libertad en cuestión en este último caso es la libertad religiosa, que normalmente recibe una protección más estricta que los meros gustos personales en el vestir, parece más fácil aún presentar argumentos convincentes en contra de la prohibición del burque que en contra de la normativa que tan efímera vigencia tuvo en Chicago. Aún deberíamos añadir un argumento más respecto a la justificación de esta clase de normas. Si nuestro objetivo consiste realmente en maximizar la seguridad, es evidente que tiene más sentido incluir a los ciudadanos musulmanes moderados en nuestras sociedades que distanciarnos de ellos. A fin de cuentas, son unas valiosísimas fuentes de información acerca de las posibles amenazas a la seguridad procedentes de los radicales islámicos. Si sienten que la ley también es la suya y que son plenamente respetados por ella, tenderán a prestar una ayuda inmensa. Si las políticas aplicadas son irrespetuosas con todos los musulmanes o tratan un elemento de su código religioso en materia de vestimenta como si fuera un problema de seguridad, es probable que se cierren en banda y se muestren distantes con la policía y los investigadores. La inclusión es algo más que un gesto de respeto, es también una estrategia de prudencia. Prohibir el burka por transparencia y convivencia. Recordemos que el primer argumento abordado en el apartado anterior, el referido a la seguridad, tenía una variante que antes he citado como un segundo argumento, antiburka, la justificación de la prohibición de dicha prenda porque impide la transparencia que se considera apropiada para las relaciones entre ciudadanos. Ya he empezado a responder a ese segundo argumento cuando he indicado los múltiples contextos de la vida cívica, sobre todo, cuando nos hallamos sometidos a los rigores del frío invernal o del caluroso sol estival, en los que establecemos contacto con nuestros conciudadanos mientras mantenemos el rostro cubierto en mayor o menor medida. Podemos añadir ahora dos razonamientos más a esa respuesta. El primero es que una de las tradiciones más arraigadas en muchas culturas es la que dice que los ojos son la ventana o el espejo del alma. El contacto con otra persona, de individuo a individuo, se establece más a través de los ojos que a través de la nariz o la boca. Los bebés buscan el contacto visual y se interesan más por una cara cuando los ojos de ésta miran hacia ellos que cuando la mirada se desvía hacia otro lado. Y lo mismo sucede en la vida cotidiana. Una vez, con motivo de unas obras que provocaban que entrara una gran cantidad de polvo en mi despacho, yo misma, como soy proclive a las alergias y me gusta presumir de voz y de pelo, tuve que taparme toda la cara menos los ojos para hablar con los estudiantes durante no pocas semanas. Al principio, les resultó bastante peculiar, pero, al poco tiempo, ya me estaban preguntando cómo podían hacerse con una mascarilla y un pañuelo filtro como los que yo usaba. Ni yo sentí que mi personalidad estuviera en absoluto reprimida por ello, ni ellos tenían la sensación de que no pudieran acceder a mi individualidad. Es cierto que algunas versiones del niqab cubren también los ojos en cierta medida, pero no más de lo que lo hacen unas gafas de sol. Y, normalmente, no nos sentimos incapaces de mantener una conversación con alguien que lleva gafas de sol, aun cuando las de espejo, que impiden por completo ver los ojos de quien las lleva, nos resulten a menudo desconcertantes y molestas. En general, las personas se adaptan con rapidez a las modalidades de comunicación disponibles.
Es bien sabido que los invidentes tienden a desarrollar habilidades auditivas muy afinadas y suelen ser capaces de reconocer a los individuos por su voz, y también se reconocen por la voz las personas que mantienen contacto regular por teléfono. Además del contacto visual, el burke permite el reconocimiento de la voz de la persona, así como el de sus posturas y gestos corporales característicos. No veo motivo alguno para pensar que las personas no puedan adaptarse prontamente a nuevas formas de reconocimiento de la individualidad si así lo precisa la situación. Otro de los aspectos que no deberíamos olvidar a la hora de buscar unos principios éticos coherentes conforme a los que podamos vivir y convivir es el de las dificultades que solemos tener para hablar con quienes nos parecen extraños y la desgraciada tendencia humana a echar la culpa de esas dificultades a la persona que nos parece extraña en vez de a nosotros mismos. Las personas con deformidades faciales son cruelmente estigmatizadas en la mayoría de las culturas. Las personas con discapacidades mentales y físicas suelen ser excluidas de las conversaciones. De hecho, los niños con discapacidades solían ser apartados de los niños normales, y ocultados de la vista de estos en un aula separada, en parte porque a esos niños normales les resultaba difícil interactuar con ellos. Muchas localidades tenían en vigor leyes de fealdad, que prohibían la aparición en público de toda persona que tuviera alguna discapacidad notoria. Chicago, por ejemplo, aprobó una ordenanza en 1881 que estipulaba que ninguna persona que esté enferma, lisiada, mutilada o deforme de algún modo antiestético o que la convierta en un objeto desagradable o en una persona inapropiada para compartir las vías públicas u otros espacios comunes de esta ciudad estará autorizada a exponerse a la vista del público en general so pena de no menos de $1 y no más de 50 por cada una de tales infracciones. Esta norma no se derogó hasta 1974. Hoy en día, las personas con enfermedades mentales susceptibles de traducirse en comportamientos o aspectos físicos inusuales continúan siendo estigmatizadas de ese modo, aunque el estigma asociado a otras discapacidades haya disminuido algo. En la actualidad, un docente universitario, por poner un ejemplo, sabe que no puede excluir de su clase a una persona con discapacidades importantes como la invidencia o el síndrome de Tourette porque la tolerancia y la inclusión de ambas categorías está perfectamente aceptada. Así que si le resulta difícil hablar con una persona así, no culpará a esta de ello, sino que se culpará a sí mismo y tratará de hacer mejor su trabajo. Con las enfermedades mentales, sin embargo, las cosas suelen ir al revés y es al estudiante en cuestión a quien se culpa de tener una conducta extraña o perturbadora del desarrollo normal de la clase. De todos modos, hay un reconocimiento creciente de que esa es una situación injusta y de que debería hallarse una acomodación razonable para la enfermedad mental. Yo pienso que hablar con alguien que lleva un burke es más o menos igual de difícil para quien no está acostumbrado a hablar con una persona ciega o aquejada por un trastorno de Tourette, y menos complicado que comunicarse con alguien que padece una enfermedad mental. Aún así, sigue siendo demasiado habitual que culpemos de esa dificultad a la mujer que lleva el burke en vez de a nosotros mismos. Permítanme que ilustre este problema de percepción con dos casos tomados de mi propia facultad. Aunque esta lleva ya algún tiempo cumpliendo con los estándares de inclusión de personas con discapacidades en lo que respecta a accesibilidad, rampas para sillas de ruedas, ascensores, etc., aún tenemos pocos alumnos con discapacidades graves. Hace 2 años, una estudiante de Derecho muy brillante se graduó con el número 1 de su promoción. Usaba una silla de ruedas para desplazarse, era ciega, iba siempre acompañada de un perro guía y respiraba por un tubo. Al principio, la gente tendía a pensar que le costaría mucho estudiar y no terminaría la carrera. Pero no solo la terminó, sino que también demostró ser toda una estrella en la función musical de ese año. Los estudiantes que participaban en la obra vinieron a hacer una lectura de la misma en mi casa, a modo de ensayo, y ella ejerció de directora y leyó el papel de Hermia en El sueño de una noche de verano. Y se mostró tan divertida como maravillosamente desenvuelta. Unos años antes, mi facultad contrató a un joven profesor experto en Derecho Constitucional que padecía un trastorno neurológico que hacía que sus extremidades y su cabeza experimentaran de vez en cuando movimientos repentinos e impredecibles. Él mismo me comentó que, de seguir en vigor aquella anterior ordenanza de Chicago, no se le habría permitido aparecer en público, y no podría dar clase, por ejemplo. Creo que hago honor a la verdad si digo que algunas de las personas que nos visitan no esperan gran cosa de él cuando lo conocen por primera vez. Sin embargo, divierte ver cómo van recalibrando esa apreciación inicial a medida que se van dando cuenta de que es uno de los seres humanos más brillantes y encantadores que puedan conocer. Hace años, no habrían tenido siquiera la oportunidad de hacer tal reajuste, ni habrían podido sentir lo mucho que ese esfuerzo vale la pena. La coherencia impuesta por ley puede ampliar nuestra imaginación moral. Prohibir el burka porque cosifica a las mujeres. Un tercer argumento, muy prominente en la actualidad, es el que descalifica el burke por considerarlo una señal de dominación masculina que simboliza la cosificación de las mujeres, esto es, anima a las personas a concebir y a tratar a las mujeres como meros objetos. Un parlamentario catalán calificó hace poco el burke de cárcel móvil que degrada e invisibiliza a las mujeres. El presidente Sarkozy ha dicho más o menos lo mismo: el burke no es una seña religiosa, es una señal de sumisión.
Lo primero que deberíamos decir a propósito de este argumento es que, normalmente, quienes lo suscriben no saben mucho acerca del Islam y difícilmente acertarían a decir que simbolizan los diversos elementos de las diferentes corrientes y tradiciones interpretativas de esa religión. Pero el defecto más flagrante del mencionado argumento estriba en el hecho de que las sociedades modernas están infestadas de símbolos de esa supremacía masculina desde la que se trata a las mujeres como objetos. Las revistas de sexo, la pornografía, las fotos de desnudos, los pantalones vaqueros ajustados, la ropa transparente o atrevida, podría decirse que todos estos productos tratan a las mujeres como objetos, como también lo hacen otros muchos aspectos de nuestra cultura mediática. Las mujeres son incitadas una y otra vez a presentarse cosificadas ante los hombres. Las pensadoras feministas llevan señalando desde hace tiempo que ese es un modo de despojar a las mujeres tanto de su autonomía de acción como de su individualidad, reduciéndolas a cosas u objetos. Podemos pensar que este es un fenómeno muy negativo, que es positivo o que conviene juzgar cada caso por separado. Todas esas son respuestas defendibles ante el fenómeno de la cosificación. Lo que ya no es defendible es criticar esa cosificación solamente cuando creemos advertirla en otras culturas. Y es que, hablando de cárceles que degradan, ¿qué hay de la degradante prisión que representa la cirugía estética? Cada vez que me desvisto en el vestuario de mi gimnasio, veo a mujeres con cicatrices de liposucciones, abdominoplastias, implantes mamarios, etc. ¿Acaso no se hacen muchas de esas cosas para adaptarse a una norma masculina de belleza femenina que convierte a las mujeres en objetos sexuales? Por lo menos, si la propuesta consistiera en prohibir todas las prácticas cosificadoras de las mujeres según los criterios aplicados por un hipotético Ministerio del Feminismo, estaríamos ante una postura coherente, aunque pocas personas apoyarían una restricción tan generalizada de la libertad, ni estarían de acuerdo con la autoridad que tal medida depositaría en un reducido número de presuntas expertas y expertos feministas. A fin de cuentas, en líneas generales e incluso aunque no nos guste una opción en particular, tendemos a pensar que las personas deben gozar de libertad para cometer sus propios errores, dentro de los límites marcados por los derechos de los demás. Pero, en cualquier caso, la propuesta de ilegalización del burque por su supuesto efecto deshumanizador en las mujeres no supera unos criterios mínimos de coherencia. Quienes proponen la prohibición de esa prenda no sugieren prohibir al mismo tiempo las otras prácticas cosificadoras antes mencionadas. De hecho, muchas de esas personas participan de estas últimas. A muchas europeas, por ejemplo, el feminismo de corte estadounidense les resulta demasiado moralista, demasiado censurador. Las norteamericanas, nos exhortan a menudo, deberíamos estar más dispuestas a aceptar las complejidades de la sexualidad humana. Una vez más, pues, quienes se oponen al burque muestran una absoluta incoherencia y delatan con ello un temor a lo diferente que resulta discriminatorio e impropio de una democracia liberal. En el fondo, se arrogan la función de ese hipotético, e inquisitorial, Ministerio del Feminismo, pero solo para aplicarla a ciertas personas, cuyos motivos e interpretaciones reales son particularmente propensas a no comprender con claridad, nunca a las de su misma condición. El sexismo, en este caso como en todos, se combate por medio de la persuasión y el ejemplo, no eliminando la libertad. A lo largo de la historia no han sido infrecuentes incoherencias similares ante el temor inspirado por una nueva religión y sus prácticas culturales. Cuando el mormonismo apareció en la escena estadounidense, la cultura mayoritaria de este país se apresuró a demonizar la poligamia mormona por considerarla una forma horrible de esclavitud, aun cuando tampoco las mujeres de los matrimonios monógamos de la época tenían reconocidos sus derechos civiles ni el derecho de propiedad y ni siquiera podían divorciarse por razón de crueldad o abandono. Cuando menos, las mormonas obtuvieron el derecho al voto en el territorio de Utah en 1872. No cabe duda de que, en los matrimonios mormones, no todo era de color de rosa, pero lo cierto es que las cosas estaban bastante mal en todos los matrimonios en aquel tiempo. A los mormones se los culpaba de unas asimetrías internas de poder que, en aquel entonces, infectaban el conjunto de la institución matrimonial, para cónyuges de todas las creencias. Poco tiempo después, vino el enorme aumento de la inmigración católica y, con él, el surgimiento de una variante de ese mismo fenómeno de reacción adversa a una confesión diferente. La propaganda anticatólica comenzó a demonizar esa religión tachándola de contraria a la mujer. Por ejemplo, en su momento, inmensamente popular libro de Paul Blanchett, American Freedom and Catholic Power, se centraba en la, presuntamente, misteriosa vida de las monjas, con sus costumbres antihigiénicas y sus reglas medievales de conducta. En concreto, ponía especial énfasis en la represión de los instintos eróticos a la que estaban sometidas las religiosas católicas y en su actitud de devoción y subordinación femenina que parece del todo ajena al espíritu típicamente firme e independiente de la mujer norteamericana. Reconocer hasta qué punto se ha abusado de las referencias a la cosificación y la subordinación para denigrar a otros colectivos inmigrantes a lo largo de nuestra historia debería volvernos mucho más cautos a la hora de emplearlos en la actualidad. Es evidente que hay actos y actitudes legales que podemos desaprobar, y también es obvio que deberíamos ponderar las normas de la ética y no solo las de la legalidad vigente.
Supongo que la mayoría de nosotros pensamos que determinados anuncios y campañas publicitarias dispensan un trato vulgar y denigrante a las mujeres, y muchos deploramos la agresividad con la que se las incita a someterse a formas peligrosas de cirugía para conservar el interés de los hombres. Y, aún así, no solemos proponer que se prohíban tales prácticas. Nos limitamos simplemente a apoyar unas regulaciones sanitarias y de seguridad mínimamente razonables, así como ciertos límites como los sugeridos por las leyes de control de la obscenidad. Lo mismo sucede con el burque, podemos criticarlo, aunque antes deberíamos saber de lo que estamos hablando, y, al mismo tiempo, oponernos a una prohibición legal de dicha prenda. De los principios que he defendido anteriormente se deduce que no puede haber una igualdad de respeto hacia todas las personas sin unas condiciones iguales de libertad. Pero esos mismos principios no obligan a que todas las personas aprueben todas las prácticas religiosas por igual y sin excepción. Legalidad no equivale a aprobación. Hay muchas cosas que son legales y que la mayoría de nosotros consideramos deplorables: la falta de amabilidad, la tacañería, la intemperancia, la incivilidad o el narcisismo, por ejemplo. Y en una sociedad fundada sobre la igualdad de respeto hacia todas las personas, quienes sostienen una concepción religiosa o laica cualquiera son perfectamente libres de desaprobar las prácticas de otra religión o, incluso, todas las prácticas religiosas, o la religión en sí. El respeto es hacia la persona y resulta plenamente compatible con el hecho de que muchas de las cosas que la gente hace susciten un profundo desagrado en otros individuos. Así pues, en una sociedad comprometida con la igualdad de libertad, las personas son perfectamente libres de pensar y decir que el burque es una prenda censurable porque simboliza la cosificación de las mujeres. Pero quien así piensa debe ser consciente, al menos, de la necesidad de pensar con un mínimo de coherencia, y creo, además, que el deber del civismo le obliga a tomarse la molestia de entender aquello que critica y esforzarse de verdad por entenderlo. Deberíamos escuchar lo que las propias mujeres que llevan burque dicen que significa para ellas, antes de opinar al respecto. También deberíamos tener cuidado en no ser entrometidos. En la mayor parte de los casos, opinar acerca del modo de vestir de una persona sin que nadie nos haya pedido nuestro parecer es simplemente un gesto de mala educación, y el riesgo de ofender a la persona es muy elevado aún en el caso de que la conozcamos muy bien. La civilidad es una virtud ética y lo que insinúo aquí es que, en este caso, nos obliga a una contención que va más allá de la mera renuncia a ilegalizar una determinada práctica. En el seno de la ley no cabe ni está contenida toda la moral. Además, ni siquiera las buenas leyes son inquebrantables y deben basarse siempre en una actitud de respeto, civismo y buena voluntad hacia la población sobre la que se aplican. Si las protecciones constitucionales de la libertad se cumplen a regañadientes o, incluso, con animosidad manifiesta, es harto improbable que duren. Así que cualquier buen legislador pedirá a las personas para las que legisla que vayan unos pasos por delante de la ley y que se traten unas a otras con un mínimo de cordialidad y respeto. Roger Williams dedicó su libro sobre legislación de la libertad religiosa al lector misericordioso y compasivo. La cosa cambia cuando una práctica religiosa vulnera los derechos de personas que no han dado su consentimiento para ello, o cuando fomenta el odio contra terceros. En el primer caso, es perfectamente razonable la restricción legal. En el segundo, la libertad de expresión no debería coartarse, salvo en caso de un riesgo inminente de desorden público, pero todos podríamos, y deberíamos, condenar la expresión de odio en cuestión. El Tribunal Supremo estadounidense, por ejemplo, sentenció que los neonazis eran libres de desfilar por Skokie, Illinois, y de expresar sus puntos de vista, pero que era del todo apropiado que otras personas los criticaran públicamente por el odio exteriorizado en tales opiniones. La túnica blanca con capucha del mismo color que utilizan los miembros del Ku Klux Klan como uniforme característico también está considerada un más que probable símbolo racista, y aunque a mi juicio estaría mal ilegalizarla, es permisible criticarla. Sería difícil argumentar que el burque es comparable con las capuchas del Ku Klux Klan. Más apropiado parece comparar la actitud ante tal prenda con la percepción que algunos judíos reformistas tienen del modo de vestir de los judíos ultraortodoxos por un supuesto imperativo religioso. Puede que tales vestimentas les parezcan anticuadas, un tanto represivas e incluso equivocadas desde un punto de vista intelectual, pues los reformistas rechazan una interpretación legalista de la tradición judía, pero no quieren generar más polémica en torno a ellas y, en general, no las condenan en público a menos que un amigo les pida su opinión al respecto. Por esa misma regla de tres, pronunciarse públicamente en contra del burque, aun no siendo ilegal ni profundamente inmoral, sí resulta seguramente provocador y grosero, sobre todo cuando quien así se expresa sabe poco acerca del Islam. Una religión que me produce especial rechazo es la que practican los seguidores de una secta evangélica que les obliga a tocar y tratar con serpientes venenosas, una práctica que ha sido objeto de prolongados litigios judiciales. Me resulta estrambótica y jamás se me ocurriría acercarme a sus rituales, pues me repugna la sola idea de lo que hay que hacer en ellos. Pero eso no significa que no sienta respeto por sus seguidores en tanto portadores de una dignidad y unos derechos humanos iguales a los de todas las personas. Precisamente porque tienen tal igualdad de derechos y dignidad humanos, deben gozar de libertad para seguir practicando su religión a menos que esté en contradicción con algún interés gubernamental de orden superior.
Precisamente, el prolongado proceso judicial en el que se vio envuelta esa secta giró exactamente en torno a esa cuestión. Como los oficiantes mantienen a los adultos que no aceptan sus prácticas y a los menores de edad fuera de todo contacto con las serpientes, la cuestión no era de fácil solución. Al final, el Estado, llevado por la cautela, decidió intervenir. Criticar una práctica religiosa, cuando se ha llegado a la conclusión de que no pone en peligro a nadie que no haya consentido participar en ella, es un acto de grosero entrometimiento. Pero todos tenemos opiniones sobre las religiones de otras personas que podemos meditar para nuestros adentros o comentar con nuestras amistades. El respeto hacia las personas no exige, pues, acallar todo comentario crítico, sino garantizar un espacio de igual amplitud para todas a fin de que pongan en práctica sus compromisos de conciencia, con independencia de que otras aprueben o no lo que cada persona hace en dicho espacio. Además, la igualdad de respeto hacia las personas es compatible, como ya he comentado, con la limitación de la libertad religiosa en el caso de que exista un interés estatal de orden superior, que lo exija. En el caso de los manipuladores de serpientes, el interés aducido era la seguridad pública. Otra intervención estatal correcta a mi entender fue la resolución que ordenó que la Universidad Bob Jones perdiera sus anteriores exenciones fiscales por prohibir las parejas interraciales en su comunidad académica. En ese caso, el Tribunal Supremo reconoció que la prohibición formaba parte de la religión de la secta impulsora de la universidad y que, por tanto, la pérdida de su condición de institución fiscalmente exenta representaba una limitación sustancial al ejercicio de aquella religión. Pero, al mismo tiempo, el alto tribunal dictaminó que la no cooperación con el racismo constituye un interés de orden superior de la sociedad estadounidense en su conjunto y, por ello, falló en contra de la universidad. El propio gobierno de Estados Unidos ha pecado de un uso incoherente del criterio del interés de orden superior. Nuestra administración federal nunca ha emprendido medidas similares contra las múltiples universidades católicas que tienen reservado el cargo de rector a sacerdotes, y, por lo tanto, exclusivamente a varones, y, sin embargo, desde mi punto de vista, todas ellas deberían perder sus exenciones fiscales precisamente por esa razón. Si alguna diferencia relevante existe entre el caso de la Universidad Bob Jones y el de estas otras instituciones de educación superior, todavía nadie la ha explicado con claridad. ¿Por qué es distinto el caso del Burke del de la Universidad Bob Jones? En primer lugar, porque es evidente que la justicia federal no le estaba ordenando a dicha universidad que desistiera de continuar aplicando aquella política, sino que simplemente le denegaba un enorme beneficio financiero en forma de exención fiscal, ayuda que, en la práctica, suponía una cooperación tácita con tal política. Una segunda diferencia entre ambos casos es que la Bob Jones aplicaba una prohibición total de las parejas interraciales, de la misma forma que las principales universidades católicas, a excepción de Georgetown, que cuenta actualmente con un rector seglar, impiden el acceso de candidatas al cargo de rector. Eso significa que todos los miembros de esas instituciones están vinculados coactivamente por tales políticas. El Burke, por su parte, no es una obligación impuesta por una norma institucional. De hecho, pocos son los musulmanes que opinan que es obligatorio para todas las mujeres de esa religión, e incluso quienes sí creen que lo es no creen que sea una barrera, al menos en Europa, para acceder a la universidad o a cualquier otra institución. La decisión de llevarlo se parece más bien, pues, al caso del estudiante de la Bob Jones, o de cualquier otra universidad, que decide salir solamente con mujeres u hombres de raza blanca porque así lo ha elegido personalmente o por presión familiar. A fin de cuentas, y por triste que pueda resultar, en la mayoría de los entornos la mayor parte de las personas prefieren salir únicamente con otras de su mismo grupo. Y muchas religiones las apoyan en esa decisión oponiéndose a los matrimonios mixtos. Puede que sea un caso evidente de miopía moral, pero no parece que justifique una intervención del Estado. Consideremos un caso más. La Constitución de la India prohíbe la práctica hindú de la intocabilidad, en todas sus formas. La intocabilidad, de manera muy parecida a la segregación racial en el sur de Estados Unidos, era una práctica cruel que imponía por la fuerza, y, en no pocos casos, incluso mediante la violencia, la estigmatización y la ausencia de todo contacto físico con determinadas personas, quienes, como consecuencia, vivían en una situación de gran desigualdad política, educativa y económica. En ese caso, como en el de la segregación racial estadounidense, la intervención jurídico-legal estaba más que justificada pese a la restricción de libertad que comportaba. Ambas prácticas negaban una igualdad significativa a millones de personas de forma sumamente cruel y dañina, y tenían un efecto insoportable en el ejercicio de la vida pública. Básicamente, constituían sendos sistemas de vulneración de derechos. La intervención de los respectivos estados para proteger la igualdad de derechos de todas las personas estaba bien justificada. Más adelante sugeriré que en su momento la prohibición del velo islámico en Turquía pudo tener ciertos elementos comparables con estos otros casos y que estaba probablemente justificada, al menos, repito, en un determinado momento histórico. Ahora bien, el uso del burque en Europa y Estados Unidos, una práctica individual de grupos reducidos de personas regidos por las normas de una minoría religiosa, no puede ser ni mínimamente equiparable a esos otros casos.
Esto nos lleva al siguiente de los argumentos que se han esgrimido para prohibir el uso del burque. Prohibir el burka para poner fin a una coacción. Hay quienes aducen como cuarto argumento en contra del burque que muchas mujeres visten dicha prenda únicamente bajo coacción. Se trata, en realidad, de una generalización muy poco convincente que suelen pronunciar personas que no tienen idea alguna de las circunstancias de cada una de esas mujeres en concreto. A ello cabría responder que hoy en día ya es ilegal toda violencia y coacción física en el ámbito del hogar, y que las leyes contra la violencia y los abusos domésticos deberían aplicarse con mayor celo aún que el actual. ¿Acaso piensan realmente los defensores de ese argumento que la violencia doméstica es un problema específicamente musulmán? Si así lo creen, están muy equivocados. Según la Oficina de Estadísticas Judiciales, BJS, por sus siglas en inglés, de la Administración Federal Estadounidense, la violencia infligida por sus parejas supuso el 20% del total de delitos violentos no mortales de los que fueron objeto las mujeres en 2001. Según la encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres, citada en el sitio web de la BJS, el 52% de las encuestadas dijeron haber sido agredidas físicamente cuando aún eran niñas, por un adulto que supuestamente cuidaba de ellas, y diagonal o en edad adulta. No hay indicios de que las familias musulmanas registren unos niveles desproporcionados de ese tipo de violencia. De hecho, y debido a la fuerte asociación entre violencia doméstica y consumo abusivo de alcohol, parece cuando menos posible que la incidencia de esa violencia sea menor en las familias musulmanas practicantes. Supongamos que hubiera datos que mostraran una fuerte asociación estadística entre el burque y la violencia contra las mujeres. ¿Podría el Estado prohibir legítimamente el uso de esa prenda sobre esa fundamentación? El Tribunal Supremo estadounidense ya argumentó en una ocasión, por ejemplo, que es posible prohibir los espectáculos de bailarinas de striptease alegando la marcada vinculación de estos a la delincuencia, incluida la delincuencia contra las mujeres, aunque varios aspectos de la opinión del alto tribunal en aquella sentencia pecan de cierto exceso de vaguedad y tampoco está claro que el análisis allí expuesto fuera el correcto. Las fraternidades de las universidades guardan también una relación muy directa con la violencia contra las mujeres y, de hecho, algunos centros han obligado por ello a todas sus fraternidades, o a algunas de ellas, a desplazar sus sedes fuera de sus campus. Pero las instituciones de carácter privado tienen derecho a regular lo que está permitido o no en sus instalaciones, las universidades públicas tienen derecho, por su parte, a limitar el tipo de actividades que recibirán dinero público, sobre todo cuando implican ilegalidades, como el consumo de alcohol entre quienes no tienen aún la edad mínima para ello. Pero la prohibición por parte del Estado de todo local donde los hombres puedan beber alcohol, o de otros lugares o acontecimientos donde los hombres se emborrachan, como los partidos de fútbol, sería una restricción estrafalaria de la libertad de asociación que pocas voces estarían dispuestas a defender. Una de las cosas que sabemos desde hace tiempo que está estrechamente asociada con la coacción y la violencia contra las mujeres es el alcohol. La enmienda a la Constitución estadounidense que prohibía el consumo y distribución de bebidas alcohólicas fue motivada precisamente por la preocupación generada por dicha relación. Sus fundamentos fueron dudosos en términos de libertad, porque tenían que pagar también las personas que respetaban la ley por los crímenes de los abusadores. Pero lo más evidente es que la ley seca fue un absoluto desastre, a nivel tanto político como práctico, incrementó la delincuencia y no frenó la violencia contra las mujeres. En la actualidad, los responsables de las universidades critican el hecho de que la edad mínima autorizada para beber alcohol en Estados Unidos sea de 21 años y no de 18, porque creen que esa diferencia de 3 años incrementa los episodios de consumo sin control de tales bebidas y la coacción sobre las mujeres. Según alegan, hoy se consume alcohol en secreto y de forma ilegal, mientras que si ese consumo estuviera legalizado para todas las personas mayores de edad, sería una actividad potencialmente regulable y fácil de supervisar por las autoridades de los campus. Además, incluso durante la ley seca, las religiones entre cuyos preceptos figura el uso sacramental de alcohol recibieron una exención para seguir usándolo. Y la ley federal exime hoy en día al consumo religioso de alcohol de la aplicación del mínimo de edad legal. Por consiguiente, la analogía correcta sería la de una prohibición del burque que eximiera de su cumplimiento a aquellas mujeres que vistan tal prenda por razones religiosas, lo que equivale a decir a la práctica totalidad de sus usuarias. Lo más importante, sin embargo, es que todos aquellos que propongan prohibir el uso del burque deben valorar esa prohibición comparándola con estos otros casos, sopesar las pruebas disponibles y asumir también las consecuencias para sus propias aficiones y prácticas. Habrá quienes propongan aplicar restricciones legales con el propósito sincero de acabar con los peores abusos, aunque ello signifique restringir la libertad, pero tendrán que argumentar de manera creíble que las prácticas que pretenden limitar son las que están realmente relacionadas con los peores abusos. ¿Qué prohibiremos entonces? Las fiestas de las fraternidades. La venta de alcohol. La pornografía violenta. Todas esas prohibiciones potenciales tienen sus defensores, pero tanto la prudencia como el interés mismo de la libertad recomiendan que no sigamos ese camino. Lo que desde luego sería muy difícil es demostrar que el burque supone un peligro para las mujeres comparable a los peligros relacionados con esas otras prácticas. Muy bien, pero, entonces, ¿qué sucede con los niños y los adolescentes?
Está claro que no tienen mucha elección mientras viven con sus padres y que, si existe una presión familiar para que vistan conforme a lo estipulado por algún precepto religioso, es probable que no puedan oponerse. Esta pregunta abre las puertas de un campo temático inmenso, pues nada es más habitual en las familias modernas que las presiones de muy variadas formas e intensidades, para poder acceder a una universidad de prestigio, para salir con personas de la religión o la etnia, correctas, para vestir con la ropa apropiada, para seguir una carrera laboral bien remunerada, para darse una buena ducha, y así cada cual y así sucesivamente sin término último, como escribió James Joyce en cierta ocasión. Pues, bien, ¿en qué momento debería intervenir el Estado? Desde luego, debería hacerlo cuando se estén produciendo abusos físicos y o sexuales, algo que ocurre muy a menudo. En lo que respecta a los preceptos religiosos, la intervención estaría igualmente justificada en casos en los que la conducta en cuestión entrañara un riesgo flagrante para la salud física y la seguridad. Eso es lo que los tribunales han argumentado normalmente respecto a los testigos de Jehová que se niegan a que los médicos practiquen transfusiones de sangre para salvar la vida de sus hijos menores de edad, o respecto a los padres miembros de la Iglesia de la Ciencia Cristiana cuando niegan a sus hijos la atención médica que estos necesitan. Nótese que esos padres y madres, como adultos mayores de edad que son, continúan teniendo total libertad para rechazar esos tratamientos para sí mismos si así lo desean. La intervención jurídico-legal también parece justificada si algún procedimiento no consentido perjudica permanentemente el funcionamiento de alguna capacidad personal importante. Desde ese punto de vista resulta por ejemplo razonable defender la ilegalización de la mutilación genital femenina practicada a menores de edad que impida o dificulte su placer sexual u otras funciones fisiológicas. Una simple perforación simbólica sin mayores consecuencias sería, pues, otra historia. La circuncisión masculina, por su parte, me parece que entra dentro de los límites de lo correcto porque no conozco prueba sólida alguna de que interfiera con el funcionamiento sexual adulto. De hecho, hoy se sabe que reduce la susceptibilidad de contraer el SIDA. Otros retoques o modificaciones que se practican en los cuerpos de los niños o las niñas, perforarles los lóbulos para colocarles un par de pendientes, por ejemplo, o someterlos a algún tipo de ortodoncia, o a una cirugía plástica para corregir unas orejas de soplillo, no son regulables por la ley porque no dificultan ningún funcionamiento personal importante. En todos y cada uno de estos casos, lo que se aplica en realidad es mi doble prueba de ponderación de posibles intereses en conflicto. En primer lugar, se está imponiendo una restricción sustancial a la libertad religiosa de los padres. Y si es así, en segundo lugar, ¿hay algún interés estatal de orden superior que justifique tal imposición? Pasemos ahora a la cuestión del burque. El burque, para menores de edad, no es análogo a la mutilación genital, ya que no es irreversible y no pone en peligro la salud ni reduce ni perjudica otras funciones fisiológicas, desde luego, no tanto, ni de lejos, como puedan afectarlas unos zapatos de tacón alto, por poner un ejemplo. Si viene impuesto por la violencia física o sexual, es esta violencia la que debería castigarse legalmente. Pero si no, parece entrar en la misma categoría que cualesquiera otras de las obligaciones, unas más agradables y otras menos, que los padres imponen a sus hijos, que vistan, como deben, que vayan a la escuela adecuada, que saquen buenas notas, que ensayen con el violín, que salgan solamente con personas de la religión correcta, que entren en una universidad de prestigio. Algunas prácticas de ese tipo llegan al punto de infringir incluso, al menos, en apariencia, las leyes que prohíben la crueldad infantil. Por ejemplo, es difícil no preguntarse qué hacía la policía, que no se personó en su momento en el domicilio de la profesora de Derecho Amy Chue, cuando, según ha reconocido en un popular libro suyo, obligó a su hija de 3 años a quedarse fuera de casa, a la intemperie, para darle una lección o cuando, en otra ocasión, le exigió también que permaneciera sentada al piano, sin poder siquiera ir al lavabo ni a beber agua, hasta que aprendiera a tocar a la perfección un complicado pasaje de una composición. A mí eso me recuerda bastante al abuso infantil y creo que la policía podría haber intervenido perfectamente, aunque es obvio que, en su caso, no lo hizo. Si el incidente hubiese tenido lugar en el seno de una familia musulmana inmigrante en vez de en el hogar de clase media alta de 2 profesores de derecho de Yale, con una madre procedente de una minoría conocida por su encomiable ética del trabajo, tal vez la policía sí habría mostrado el interés debido por aquella niñita. Desde luego, si se emplearan tácticas coactivas similares para obligar a que una niña se ponga un burque, estaríamos ante un caso susceptible de intervención estatal. Pero en la mayoría de los casos no ocurre así, sino que, en la medida en que se emplea algún tipo de coacción, cosa bastante infrecuente, esta suele consistir más bien en el sobradamente conocido chantaje emocional que se practica en toda clase de familias. Los padres que motivan a sus hijos recurriendo al chantaje emocional a menudo son criticables por ello, pero si hiciéramos que la policía acudiese a los domicilios particulares en todas esas ocasiones, nos veríamos obligados a tolerar un nivel excesivo de intervención jurídico-legal en los asuntos de las familias. A veces, la coerción puede expresar cierto odio hacia un grupo de ciudadanos. Mi padre,
por ejemplo, amenazó una vez con desheredarme si aparecía en público con un grupo de personas en el que había también afroamericanos. Años después, se negó a asistir a mi boda con un judío. Creo que habría sido perfectamente apropiado criticar esa forma de coacción, incluso para personas que no conocieran a mi padre, porque siempre está bien protestar contra el odio y la estigmatización, así como contra la presión ejercida sobre los niños para que cumplan con requerimientos motivados por el odio, del mismo modo que es justo protestar contra las capuchas blancas del Ku Klux Klan. En la inmensa mayoría de los casos, sin embargo, las cosas están mucho menos claras, y el burque es un ejemplo de ello, pues no supone una expresión de odio hacia un grupo de personas. Así que, en ese caso, me inclino a pensar que incluso la crítica pública exaltada tiene visos de grosera intromisión. Ya he comentado que la protección de las capacidades humanas fundamentales debería considerarse siempre un interés estatal de orden superior. Un caso límite, que concernía al interés del Estado en la protección de las oportunidades de los menores, fue el Wisconsin vs. Youder, sobre el que el Tribunal Supremo se pronunció. En este litigio un grupo de padres Amish solicitaban retirar a sus hijos de los 2 últimos cursos de escolarización obligatoria. Habrían perdido claramente su demanda si hubieran pedido retirar a sus hijos de toda la escolarización obligatoria, pero lo que estaba en juego eran esos 2 últimos años únicamente. Al final, ganaron el caso sobre la base del principio acomodacionista, aun cuando probablemente lo habrían perdido si se les hubiera aplicado la prueba Lockeana de Scalia, ya que la ley que obliga a escolarizar a los menores de edad hasta los 16 años de edad no era discriminatoria y no se había redactado en ningún caso con la intención de perseguir a los Amish. Es un caso difícil, porque los padres argumentaron de forma bastante convincente que las labores agrícolas, a esa crucial edad, forman una parte clave de su religión, basada como está en la comunidad. Pero, al mismo tiempo, hay que reconocer que la educación abre tantas oportunidades que la negación de esos 2 años finales puede limitar irrazonablemente las posibilidades futuras de elección de esos niños y niñas. Y, ni qué decir tiene, los pequeños están sometidos a fuertes presiones para hacer lo que sus padres quieren que hagan. De ahí que la alegación del juez Douglas, que argumentó en la sentencia que el alto tribunal debería decidir el caso entrevistando a los propios menores, delatara una falta de conocimiento práctico de la situación. Las sociedades están sin duda en su derecho de insistir en que todas las niñas reciban una educación y unas oportunidades de trabajo dignas que les proporcionen opciones de salir de cualquier situación familiar o doméstica que no sea de su agrado. Si la gente piensa que las mujeres llevan burque únicamente porque las presionan para vestir así, generemos entonces amplias oportunidades para ellas y veamos qué optan por hacer. Las sociedades, además, pueden insistir legítimamente en inculcar a los niños y a las niñas conocimientos sobre los diversos grupos que viven en su misma sociedad, como parte muy importante de su educación en historia y de su formación cívica, y si toman asimismo medidas para que el espacio público se administre de forma no discriminatoria, amplían las oportunidades para que los jóvenes conozcan a otras personas diferentes y, con ello, incrementen sus posibilidades de elección. En mi caso, en comparación con los objetivos segregacionistas que mi padre tenía reservados para mí, Nueva York representó una maravillosa oportunidad de apertura que me permitía coincidir continuamente con todo tipo de personas, inadecuadas, punto. Algo que tanto norteamericanos como europeos necesitan afrontar de pleno es el hecho de que algunas personas eligen realmente vidas marcadas por la autoridad y las restricciones. Dado que tanto Estados Unidos como la mayoría de las naciones europeas cuentan desde hace algún tiempo con ejércitos profesionales, y, por lo tanto, de voluntarios, y que incluso Alemania ha derogado hace poco su propia ley del servicio militar obligatorio, todos los ciudadanos de esos países tienen motivos para agradecer que la preferencia por una vida estructurada y sumisa a la autoridad siga estando bastante extendida en sus sociedades. Y la mayoría de esos ciudadanos y ciudadanas tratan la opción tomada por los integrantes de sus fuerzas armadas con sumo respeto. A casi nadie se le ocurre pedir que se prohíba que sus conciudadanos tomen la decisión de ingresar en el ejército. De todos modos, estas opciones de vida, autoritarias, si se me permite llamarlas así, resultan ciertamente extrañas para muchos norteamericanos de clase media y, tal vez, de forma especial, para un buen número de intelectuales. Recuerdo una conversación telefónica con un agente del FBI que estaba investigando a un antiguo estudiante mío de doctorado que había renunciado a una carrera profesional como profesor de filosofía para convertirse en oficial de los marines y que había solicitado en aquel momento una autorización de seguridad del máximo nivel, solicitud que aquella agente se encargaba de evaluar. Cuando me preguntó si Tom tenía algún rasgo que resultara inusual entre los estudiantes de posgrado en general, yo tuve que responderle que sí, que él quería ser marine. Ese es uno de los rasgos más extraños que alguien podría imaginarse en un filósofo. Pero lo que tanto la gente como yo entendimos, a juzgar por cómo nos reímos al comentar el contraste entre los valores predominantes en una y otra profesión, es que la sociedad necesita, y debería proporcionar el debido acomodo a, ambos tipos de perfil y que las personas deberíamos dejar que las demás dispusieran del espacio suficiente para elegir entre esas opciones y para tomar sus decisiones. En cualquier caso, y por encima de todo,
no deberíamos demonizar unas vidas que suponen una sumisión a la autoridad al tiempo que ensalzamos otras que también la entrañan, a menos que podamos hallar una diferencia relevante entre ambas. Que sí merece la pena sacrificar la autonomía personal por Estados Unidos, pero no por una religión. Hay muchas personas que así lo piensan, pero a mí me parece un grosero entrometimiento realizar semejantes juicios acerca de otras personas sin que éstas me hayan pedido opinión o consejo. Antes de que terminemos de comentar el argumento de la coacción, convendría que aclaráramos un aspecto relacionado con él. Cuando Turquía prohibió el velo hace ya muchos años fue por una buena razón en aquel contexto específico, porque las mujeres que iban sin él por lugares públicos se veían sometidas a situaciones de acoso y violencia. La prohibición protegía así un espacio para la libertad de elección de ir por la calle sin velo, y era legítima porque, y solo porque, las mujeres no tenían esa posibilidad de elegir, aun cuando no fuese una medida óptima dada la restricción que imponía sobre la libertad en general. Podríamos entenderla como una especie de restricción sustancial, justificada, temporalmente, por un interés estatal de orden superior. Hoy en día, esa misma prohibición ya no parece estar justificada porque las mujeres pueden moverse libremente sin velo por los espacios públicos del país. Tampoco estaría justificada en la Europa o el Estados Unidos de nuestros días, donde las mujeres pueden vestirse más o menos como les plazca, sometidas únicamente a la dosis habitual de acoso público que acarrea el sexismo aún presente en esas naciones. En la actualidad, pues, ni en Estados Unidos ni en Europa hay razón alguna para limitar la libertad religiosa que semejante prohibición implicaría. Prohibir el burka por motivos de salud. Por último, se dice con frecuencia que el burka es insalubre porque abriga demasiado y resulta incómodo. Ese es un argumento que he escuchado muchas veces en Europa, la más reciente de ellas en España. Se trata posiblemente de la más ridícula de las pretendidas justificaciones de la prohibición de esa prenda. La ropa con la que nos cubrimos el cuerpo puede ser cómoda o incómoda dependiendo del tejido. En la India, suelo llevar un salwar kameez de algodón, de cuerpo entero, porque es de una comodidad insuperable y porque, como tapa desde el cuello hasta los pies, protege brazos y piernas frente al polvo y disminuye, un poco, el riesgo de contraer cáncer de piel. Es muy poco probable, por ejemplo, que la cantidad de piel que dejan al descubierto las prendas que visten habitualmente las españolas cuente con la aprobación de los dermatólogos. En ocasiones, la intensidad del sol parece pedir algún tipo de protección facial. Ya he comentado que, en varios de los partidos de béisbol a los que asisto, me calo una gorra y me pongo unas gafas de sol bien grandes, pero también me cubro la nariz y la boca en algunos casos para protegerlos de las agresiones de la luz solar. Para ser más explícitos, ¿acaso quien propugna un argumento así pretende prohibir toda ropa femenina que sea incómoda y potencialmente perjudicial para la salud? No tendríamos que empezar entonces por los tacones altos, por exquisitos que nos parezcan. Pero no es el caso, los tacones altos están asociados a las normas de la mayoría, y España es una exportadora importante de ese calzado, y, por eso, no desatan ira ninguna. Normalmente, el Estado limita sus intervenciones regulatorias en materia de vestir a las medidas necesarias para asegurarse de que los artículos que se venden para niños sean ignífugos y no estén fabricados con productos químicos dañinos, y para evitar otros riesgos graves para la salud. Pero, en general, se permite, e incluso se fomenta, que las mujeres lleven ropa de la que podría decirse que entraña riesgos para la salud, ya sea porque acorta los tendones o porque facilita la sobreexposición de la piel al sol. Supongamos que los padres obligaran a sus hijas a llevar un corsé victoriano, prenda esta que provocaba considerables daños corporales porque comprimía en exceso diversos órganos. Las mujeres adultas de hoy en día podrían llevar algo parecidamente restrictivo sin que nadie se lo impidiera. Pero si se denunciase que a algunas adolescentes se les obliga a llevar corsés y esto despertase una gran polémica, probablemente se estudiaría, como mínimo, la posibilidad de prohibir dicha prenda. Ahora bien, en el caso de que el uso de corsés fuera preceptivo para alguna religión, y con arreglo al criterio acomodacionista que yo misma defiendo, los partidarios de la prohibición tendrían que demostrar la existencia no solamente de una base racional para semejante medida, sino también de un interés estatal de orden superior, tendrían que demostrar, en definitiva, que el riesgo para la salud sería considerable. Pues bien, el burka no entra ni siquiera en la misma categoría que el corsé. Como muchos lectores de mi columna del New York Times se encargaron de señalar en sus comentarios, el burka es una prenda que tiene mucho sentido en climas cálidos en los que la piel se degrada fácilmente por culpa del sol y el polvo. Mucho mayor riesgo para la salud, por ejemplo, parecen entrañar los tejidos sintéticos en climas tan cálidos y nadie habla de ellos. Así pues, los 5 argumentos esgrimidos para prohibir el burka pecan de incoherencia. Y la incoherencia en cuestión no consiste simplemente en un fallo lógico o en un error del pensamiento comprensivo, como los que revelan algunas de las repreguntas de Sócrates en sus diálogos. Se trata más bien de la clase de incoherencia condenada por el Evangelio y que fue objeto del implacable escrutinio de Kant. Es la incoherencia del narcisismo, de las personas que llaman la atención a otras mientras hacen una excepción consigo mismas. La persona que argumenta de ese modo se sitúa a sí misma por encima de otras y no las respeta como iguales.
De ese modo, las está usando lisa y llanamente como herramientas para sus propios fines. En cuanto a nuestros principios político-legales, ninguno de los 5 argumentos supera siquiera la débil prueba de neutralidad propugnada por John Locke y el juez Scalia. No tenemos que recurrir a la delicada cuestión de la acomodación por razones religiosas para darnos cuenta de que esas justificaciones son del todo inaceptables en una sociedad comprometida con la igual libertad de todos sus ciudadanos. La igualdad de respeto en materia de conciencia nos exige rechazarlas. Pero ¿y el argumento según el cual, si cada una de esas justificaciones tiene algún peso por separado, sumadas pueden convertirse en una razón suficientemente significativa? Eso es lo que, al parecer, piensan muchos europeos. Desde luego, deberíamos reflexionar a fondo sobre esa posibilidad. Ya he sugerido que el peso argumental de alguna de las justificaciones, la de la salud, por ejemplo, es nulo. Así que esas no añaden valor alguno a las demás. Pero, por otro lado, esa misma estrategia combinatoria también podría aplicarse para censurar aún más las prácticas de la mayoría. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los tacones altos. Son un riesgo para la salud. También podemos afirmar sin temor a equivocarnos que fomentan el tratamiento de las mujeres como objetos. La presión psicológica que soportan las mujeres para llevar ese calzado, por el que estéticamente siento una gran devoción, no me malinterpreten, es bastante elevada. Y, además, esos zapatos también constituyen un riesgo para la seguridad de quien los calza, pues le impiden huir a la carrera de potenciales agresores. O tomemos el ejemplo de formas diversas de cirugía plástica como las abdominoplastias, los implantes mamarios y las liposucciones. Prácticamente todas ellas suponen un riesgo significativo para la salud, aunque cuando están realizadas de la forma apropiada que dicta la ley, por un cirujano plástico cualificado, pueden ser razonablemente seguras. También disuaden a las mujeres de cuidar su forma física prometiéndoles una solución presuntamente rápida para su falta de forma. Esas operaciones son causa y consecuencia del actual clima general de cosificación del cuerpo femenino. Suelen ser resultado, además, de un entorno de intensa coerción psicológica. Puede que haya mujeres que sientan aprecio por los zapatos bonitos, pero no es probable que sientan el mismo cariño por esas complicadas intervenciones quirúrgicas. Podría decirse, incluso, que estas intervenciones dificultan la transparencia y la amistad entre ciudadanos, ya que crean una construcción artificial de la mujer, una especie de traje corporal, no muy lejano del famoso disfraz de conejita del Playboy, que puede impedir el reconocimiento de la mujer real que subyace a ellas. Así pues, si adoptamos la estrategia combinatoria, podríamos terminar teniendo un argumento de mucho más peso para prohibir los tacones altos y, quizás algunos tipos de cirugía plástica, que para prohibir el burque. En definitiva, pues, esa estrategia no ayuda a la causa prohibicionista. La laicidad francesa, homogeneidad y sexualidad. Consideremos ahora con cierto detenimiento el caso especial que representa Francia. A diferencia de otras naciones europeas, Francia es coherente, sí, pero solo hasta cierto punto. Dada la historia de anticlericalismo del país galo y su marcado compromiso con la laicité, allí no se tolera que la religión deje su impronta en la esfera pública y sí se permite que la esfera pública discrimine a la religión en detrimento de la irreligión. De ese compromiso se derivan restricciones a muchas manifestaciones religiosas, impuestas todas en nombre de la separación total entre Iglesia y Estado. Pero si las examinamos más de cerca, tales restricciones entrañan un trato desigual y discriminatorio. El código de vestir en los centros educativos de primaria y secundaria prohíbe el pañuelo musulmán para la cabeza y la kipá judía, así como las cruces cristianas, de gran tamaño. Pero esa es una restricción absolutamente desigual, porque las dos primeras prendas son obligatorias para los miembros practicantes de las religiones correspondientes, mientras que el tercer elemento no lo es. Ningún precepto religioso obliga a los cristianos a llevar cruces, y menos aún cruces grandes. Así que el sistema francés incurre en una discriminación. Sería aceptable el laicismo francés si se practicara con ecuanimidad. Según el derecho constitucional estadounidense, el gobierno no puede favorecer la religión sobre la irreligión, pero tampoco la irreligión sobre la religión. Por ejemplo, la Universidad de Virginia no pudo aplicar su anunciada política de usar los ingresos procedentes de las matrículas de su alumnado para financiar organizaciones estudiantiles de cualquier tipo, políticas, ecologistas, etc., salvo los clubes religiosos, porque fue declarada inconstitucional. Rosenberger vs. Rector and Visitors of the University of Virginia, 515 US 819, 1995. Y debo decir que prefiero esa política de equilibrio a la laicidad francesa, considero que es más equitativa con las personas religiosas. La separación nunca es total, ni siquiera en Francia. Si se declara un incendio en una iglesia, será el Departamento Público de Bomberos el que acudirá a extinguirlo, y las iglesias continúan abasteciéndose a través de la red pública de suministro de agua y continúan usando el sistema público de alcantarillado. Pero el grado y el tipo de separación exigidos por el sistema francés, aun siendo comprensibles desde el punto de vista histórico, se antojan poco equitativos desde la óptica de los principios que he defendido aquí. Pasemos ahora a considerar el lenguaje de la ley que prohíbe el burque en los espacios públicos de Francia.
Esta prohíbe de manera general, llevar ropa destinada a ocultar el rostro, porter une tenue destiné a dissimuler son visage, pero luego incluye una larga lista de excepciones. La prohibición prevista en el artículo primero no se aplica si el atuendo está prescrito o autorizado por disposiciones legislativas o reglamentarias, si está justificado por razones de salud o por motivos profesionales, o si se inscribe en el contexto de prácticas deportivas, festivales o manifestaciones artísticas o tradicionales. La interdiction prevue a l'article primer ne se aplique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions legislatives ou reglementaires, si ella est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si ella est inscrite dans le cadre de pratiques sportives, de fetes ou de manifestations artístiques ou traditionnelles. Mi primera reacción ante tan extenso listado es que la ley ha tratado de incluir entre las excepciones todo posible motivo u ocasión para taparse la cara, excepto el burque. Desde luego, si repasamos mi anterior lista de casos paralelos, vemos que en la norma francesa se han previsto excepciones para la mayoría de ellos, los patinadores y los esquiadores porque practican su deporte, los médicos y los dentistas porque así lo requieren sus condiciones profesionales, la mascarilla que he usado en mi despacho por razones de salud, y las máscaras por motivos estéticos o por representaciones escénicas. No estoy muy segura de en qué me transformo para salir a caminar por las calles de Chicago en invierno, pero seguro que recibiría una excepción por motivos de santé. Es obvio, no obstante, que el principio en el que se basa una ley no se vuelve más coherente si incluye como excepciones toda clase de prácticas, salvo aquella que realmente desagrada a los impulsores de tal norma. Los franceses tienen algo que replicar al respecto, y es que no eximen ningún motivo u ocasión de índole religiosa de la obligación de no cubrirse la cara en público, con lo que, según ellos, no favorecen a ninguna religión sobre las demás. Ahora bien, en el caso del código de vestir en las escuelas, sí lo hicieron, las cruces, pequeñas, que sí toleraron en las dependencias escolares fueron una muestra de favoritismo hacia la mayoría cristiana. De igual modo, las prohibiciones de los pañuelos islámicos en las aulas de otros países que, al mismo tiempo, eximen de tales requisitos a las monjas, que pueden acudir a clase con sus hábitos completos, son incoherentes y suponen favorecer a la mayoría. En cualquier caso, desde el punto de vista de nuestro principio de igual libertad para todos los ciudadanos, la política de la laicidad en su conjunto es equivocada porque privilegia la irreligión sobre la religión y constriñe la libertad de expresión religiosa sin que se invoque ningún interés gubernamental de orden superior, aparte de la laicité en sí. Pero esa no es todavía la cuestión que nos planteamos en este momento, sino la del trato equitativo entre las distintas religiones. A ese respecto, la aplicación de esta prohibición legal a todas las religiones realmente significa que esa interdicción genérica, a diferencia del código de vestir en los centros educativos, es verdaderamente neutral. Evidentemente, aunque la palabra burque no aparece en el texto de la legislación, sabemos perfectamente que ese es el objetivo central de esta. Y el hecho de que la ley sea tan generosa en sus exenciones para con otros motivos u ocasiones culturales y profesionales muestra que los franceses no andan tan preocupados por la práctica en sí como por aquellos casos en los que ésta constituye una manifestación religiosa. Aún así, no es la suya una aplicación coherente y, hasta cierto punto, neutral de la política de la laicidad. La dificultad que se nos presenta a la hora de hacer esa valoración es que ninguna otra religión tiene una costumbre de ese mismo tipo. Así que lo que ha hecho la ley es centrarse en algo muy concreto que tiene una importancia central para, al menos, algunos miembros de una religión en particular e imponerles una restricción muy pesada sin limitar de forma parecida otras prácticas cruciales para otras religiones y muy valoradas por estas. De hecho, parece obvio que nadie va a ser multado por santiguarse en un lugar público, ni por entonar un cántico religioso mientras camina por la calle, ni por llevar ningún otro tipo de indumentaria de inspiración religiosa que no sea el burque. Ni las sotanas, ni los hábitos de monja, ni la vestimenta jasídica, ni el atuendo de color azafrán del sacerdote hindú se ven limitados por esa ley. Así que es neutral en un sentido, pero no lo es para nada en otro. Llegados a este punto, los defensores de la prohibición aluden habitualmente a alguno de los argumentos antes descritos diciendo que el burque, a diferencia de esas otras formas de vestir, es un riesgo para la seguridad, un impedimento para las relaciones normales entre ciudadanos, etc. Pero está claro que el Estado no da crédito a esas otras justificaciones, pues, si no, no admitiría tantas excepciones a la prohibición. Incluso las mascaradas y los bailes públicos de disfraces, en los que cientos de personas se tapan la cara, han sido objeto de explícita defensa en el texto legal. Así que es evidente que el Estado no piensa que la seguridad suponga un interés de orden superior en el que amparar tal restricción, pues permite que prevalezcan sobre él otros intereses bastante débiles e incluso frívolos. Por ello, mi conclusión es que la prohibición francesa no es verdaderamente neutral, o no lo es en mayor medida en que lo es el código de vestir impuesto en las escuelas de ese país, que ya hemos visto que tampoco lo era. Al reparo obvio que cabe plantear al laicismo francés por no dar cabida a una libertad de práctica religiosa suficientemente amplia, podemos añadir el que merece por su desigualdad de trato a las diversas religiones.
Por decirlo en un sentido más general, la ley francesa revela un sesgo a favor de la forma dominante en Francia de ser persona, sea cual sea esa forma. La población francesa es heterogénea y, evidentemente, la nueva política sobre el burke fue objeto de un gran debate. Aún así, no es descabellado suponer que esa ley es la expresión de un conjunto de ciertas normas sociales dominantes. Como bien había argumentado ya a propósito del pañuelo islámico la historiadora John Scott, tan elocuente como convincentemente, mucho antes de que la idea de prohibir el burke se convirtiera en el centro de la atención general, la controversia en torno a la forma islámica de vestir se reduce en realidad a una insistencia dogmática en un modo francés de ser mujer, en el que la sexualidad se exhibe con bastante despreocupación y como una forma de autoexpresión personal. Esta concepción de la sexualidad femenina es la que se considera moderna, y cualquier otra cosa pasa entonces a ser arcaica, subversiva y amenazadora. La contraposición entre las culturas francesa e islámica fue una construcción ideológica que redujo unas realidades complejas a unas categorías simples de oposición mutua. Ni qué decir tiene que esa forma de pensar a la que se refiere Scott falla en lo fundamental por su ausencia de respeto y curiosidad genuinos. Concede especial laxitud a lo familiar al tiempo que niega similar interés, similar libertad, a lo no familiar. Las naciones de Europa difieren entre sí en muchos sentidos y cada una tiene una historia singular para cuya explicación debidamente matizada necesitaríamos un libro entero como mínimo. Aún así, todas comparten un interés por la homogeneidad que las lleva a cometer ciertos errores preocupantes en sus argumentos públicos. Si esos países fueran islas aisladas en medio de un territorio inexplorado, como las colonias norteamericanas originales se veían a sí mismas, sería más comprensible que buscaran un espacio separado en el que asociarse con gentes iguales o parecidas a ellos, una especie de analogía nacional de las actuales urbanizaciones de acceso vigilado y restringido para los no residentes. En ese sentido, por ejemplo, la Massachusetts puritana era una especie de vecindario de acceso restringido que excluía a disidentes y herejes, que tenían que irse a residir a otra parte. En cualquier caso, aquella forma de funcionar era preocupante desde nuestro punto de vista, porque no proporcionaba una libertad suficientemente amplia a los habitantes de aquellas comunidades. Ya hemos dicho que la dignidad humana exige no solo algo de libertad, sino una libertad amplia. Las personas somos seres curiosos e indagadores, e incluso aquellas que, en un determinado momento, están de acuerdo con otras pueden terminar discrepando entre sí porque cada una buscará el sentido de la vida a su modo. Massachusetts impedía que esos individuos y colectivos permanecieran en su territorio si discrepaban de la mayoría. Las naciones de Europa son inquietantemente similares al Massachusetts de los puritanos, pues niegan a las minorías una igualdad de espacio. Si esos países se limitasen a aplicar políticas inmigratorias que favorecieran la entrada de personas afines a su composición demográfica previa, no estarían haciendo más que lo que otras naciones de todo el mundo se dedican a hacer constantemente. Podríamos calificar tales políticas de problemáticas y podríamos, y deberíamos, debatir sobre ellas, pero, como mínimo, los países en cuestión no estarían tratando a sus propios ciudadanos de forma no equitativa. Sin embargo, esa no es la situación actual en Europa. Todos los países europeos son ya sociedades pluralistas porque han admitido a lo largo de los años, e incluso han tratado de atraer, a trabajadores de otros países que aportan unos componentes importantes al bienestar nacional. Y la UE supone en sí misma un compromiso de principios con el libre movimiento de mano de obra entre sus Estados miembros, lo que incluye el desplazamiento de muchas personas de piel oscura y diagonal o musulmanas hacia países donde predominan los individuos rubios y cristianos. Establecer tales compromisos por razones de bienestar nacional para, posteriormente, tratar a las personas así llegadas con criterios de desigualdad es un defecto más grave que si se les hubiera negado la entrada desde el principio. Una vez que han sido admitidas en la sociedad, esta pasa a tener un carácter pluralista y, por consiguiente, ha de esforzarse por tratar a todos sus miembros con igual respeto. Las sociedades tienen sin duda derecho a tomar medidas para estabilizar sus valores centrales y su cultura política en estos tiempos de gran aumento de la inmigración. Una medida obvia, por ejemplo, que la mayoría de las naciones ya aplica, es la formación cívica obligatoria, tanto en las escuelas públicas como en las privadas o religiosas que pretendan obtener la acreditación oficial. De hecho, ese es un terreno en el que Estados Unidos no ha sido tan buen ejemplo como podría haber sido, ya que, pese a la existencia de un fallo del Tribunal Supremo que autoriza la imposición de unos requisitos razonables a los centros educativos privados y religiosos en materia de formación cívica, actualmente está permitida la educación, libre o escolarizada, de niños y adolescentes en el hogar familiar, homeschooling, con requisitos formales sumamente laxos, lo que significa que muchos jóvenes crecen sin entender la diversidad de su sociedad ni los valores básicos del respeto y la igualdad en los que ésta se fundamenta. Las sociedades pueden hacer hincapié también en la no discriminación en el espacio público y pueden definir esa esfera con criterios expansivos, incluyendo también los establecimientos comerciales y todos los edificios de viviendas de alquiler a partir de cierto número de unidades constitutivas. Con ello, protegen el espacio público entendiéndolo como aquel lugar en el que sus ciudadanos coinciden y se encuentran en pie de igualdad. Cuando se entra en ese espacio, ni las minorías ni las mayorías pueden aislarse de todo contacto con quienes son diferentes.
La discriminación en el espacio público puede y debe ser ilegal, y tanto las minorías como las mayorías deben obedecer las disposiciones previstas en las leyes antidiscriminatorias. Además, todas las naciones ponen ya un especial énfasis en sus valores centrales a la hora de instruir y examinar a quienes solicitan su ciudadanía. Y las naciones pueden hacer un uso inteligente de las obras de arte públicas, de las fiestas públicas, de los parques y de la retórica política a fin de inspirar emociones vinculadas a valores políticos fundamentales, un proyecto que ha demostrado ser esencial para la estabilidad nacional a lo largo de la historia contemporánea, como ciertas figuras reconocidas por su liderazgo, desde Abraham Lincoln hasta Martin Luther King, Jr., supieron ver con gran claridad. Todas esas son medidas positivas. Ninguna de ellas comporta prohibir práctica religiosa personal y consentida alguna, ni exige la imposición de cargas adicionales sobre las minorías. La parcialidad es odiosa. De hecho, como bien insinuaba Kant, es muy posible que sea el defecto ético básico. No debemos tolerar ningún sesgo o parcialidad en nuestras leyes e instituciones, y deberíamos poner todo de nuestra parte para evitarla en todas nuestras relaciones, también en las más informales, con nuestros conciudadanos. Ahora bien, solo tendremos la oportunidad de evitarla si nos esforzamos al máximo por llevar una vida examinada.